Las abejas coevolucionaron con las plantas. Existen desde la aparición de las primeras flores, hace 100 millones de años. Su presencia es fundamental para la biodiversidad y la vida en el planeta tal y como lo conocemos. La abeja. Quien pase hoy por el jardín de la Escuela de Arquitectura de Madrid verá que entre los parterres que lo conforman hay uno que es diferente y más raro. El proyecto de aprendizaje y servicio hacia un Madrid más que humano, microarquitecturas para una convivencia entre especies, nació para generar fricciones en nuestros modos de mirar y leer el entorno que habitamos. Es que está lleno de bichitos. A ver. Para preguntarnos de manera colectiva sobre otros modos posibles de organización y convivencia simbiótica entre especies. En el ámbito arquitectónico, la mirada antropocéntrica y dualista tiene efectos radicales. Aún hoy predominan normativas y estructuras basadas en la segregación y el sometimiento del entorno. Desde el taller de Espacios Públicos Informales, inscrito en la Escuela de Arquitectura de Madrid, buscábamos miradas alternativas que permitieran cambiar el modo de abordar la disciplina. Juntas, alumnas, profesoras, becarias e investigadoras, nos embarcamos en una aventura para descubrir qué necesitaba nuestro entorno, aprender sobre ello y generar una devolución. Para ello, contactamos con otros colectivos de Madrid que, igual que nosotras, buscaban tomar conciencia de la interdependencia entre todas las especies que convivimos en un mismo ecosistema. Las personas del colectivo agroecológico Kibele nos enseñaron el huerto permacultural donde llevaban a cabo su trabajo y nos hablaron sobre las asociaciones de especies y los ecosistemas productivos del huerto. Nos introdujeron un concepto que ha sido muy importante para nuestro proyecto, las islas de biodiversidad. También contamos con el colectivo Brinzal, que nos ayudó a entender la importancia de la presencia de polinizadores en el medio urbano como parte de una red ecosistémica. Después pusimos el foco en las plantas adventicias, mal llamadas malas hierbas. Las pusimos en valor como seres regeneradores de suelo degradado, tercer paisaje y alimento en los márgenes para la biodiversidad urbana. Las estudiamos a través de una deriva colectiva, talleres de plantas medicinales y comestibles y también a través de herramientas como el dibujo del natural para intensificar la mirada sensible sobre las pequeñas cosas. Utilizando el término compuesto más que humano como herramienta conceptual del curso, pudimos reivindicar otros modos de cohabitación. En enero de 2022 pusimos nuestro foco sobre un parterre del jardín de nuestra escuela, un parterre que había quedado relegado al desuso. Esta superficie de 8 por 8 metros de tierra estaba llena de latas de aluminio enterradas tiempo atrás. En el mes de febrero se quitaron todas las latas a través de una movilización colectiva que implicó a gran parte de la comunidad universitaria. Todas queríamos un nuevo futuro para esos 64 metros cuadrados. Consensuamos juntas embarcarnos en la creación de una isla de biodiversidad, introduciendo las necesidades de la comunidad a través de encuestas y debates. Queríamos poner en cuestión el concepto de zonas verdes y contrastar con el resto de parterres de césped estéril. No todos los espacios de vegetación son iguales. Debemos comprender su papel en el entramado ecosistémico. Un monocultivo no es lo mismo que un bosque. En cuanto liberamos el parterre de las latas, crecieron con fuerza malvas, ortigas y correhuela de aquellas semillas que llevaban tantos años sin la oportunidad de germinar. Una semana después se plantaron nuevas semillas de distintas flores adaptadas al clima mediterráneo, como el cantueso, caléndula, milenrama, eneldo, vulnearia, margaritas y tajetes. Entre los meses de marzo y abril, las lluvias acompañaron su crecimiento. A mediados de abril, la discusión sobre los límites físicos del parterre se volvió algo central. ¿Se quería propiciar un espacio donde no tuviese cabida lo humano? ¿Qué grados de proximidad se establecían? ¿Vallábamos el perímetro? ¿Trazábamos caminos interiores? ¿Hasta qué punto delimitábamos el tercer paisaje? Acabamos abordando el diseño desde un lugar mucho más corporal y físico. Trazamos los caminos con unas cuerdas que se iban depositando al caminar, alterando el territorio con el acto de desplazarnos por él. Marcamos sus límites con troncos de poda que permitieran descansar y vincularse desde la cercanía con el parterre. Nos encontramos con que simplemente permitiendo la sucesión ecológica en un pequeño territorio, se formaban microarquitecturas en sí mismas. Nos encontramos como arquitectas entendiendo los diseños de las especies vegetales y respetando su desarrollo. Ya no eran masas verdes en un plano, sino una realidad de la que aprender y a la que comprender y cuidar. Colaboramos con el área de educación ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Desde los viveros municipales nos dieron plantas para seguir con la regeneración. Analizamos la topografía en relación a las necesidades de humedad de cada planta y así decidimos juntas cómo distribuir las nuevas habitantes del parterre. Se hizo un hoyo y se plantó un madroño. También un romero, lavanda, hierbabuena, correhuela arbustiva, junco de plumas, pasto varilla,
gallardia, aster, gaura. En abril floreció el no me olvides y la camomila amarilla. Introdujimos troncos con agujeros, piedras y ladrillos para facilitar la anidación de nuevas especies. En mayo y junio llegaron pulgones, abejas, sírfidos, abejorros, escarabajos, hormigas y pequeñas aves. Aprendimos que existen alrededor de 20.000 especies de abejas distintas en el planeta. Solo en España hay 1.000 especies diferentes, de las cuales solo 2 producen miel. Que las áreas urbanizadas son clave para acoger la biodiversidad. Que la ausencia de flora significa falta de alimentación para muchas especies de insectos. Generamos lecturas del entorno urbano atendiendo a estas interdependencias. ¿Y si en lugar de abeja, tierra, malva, pensamos en los nombres que tendrían las alianzas entre ellas? Durante las lluvias de abril reflexionábamos juntas. ¿Qué significa pensar en tiempos más que humanos y cómo afecta esto a nuestra manera de diseñar o vincularnos con el espacio? El calendario del taller ha estado supeditado a las necesidades de los ciclos naturales y los cambios de las condiciones climáticas. A principios de mayo, las malvas estaban enormes. Aprovechamos este momento para recolectar sus hojas y hacer una comida colectiva. Concienciamos sobre la importancia de las plantas adventicias. Hablamos de la producción de alimento y vida dentro de las ciudades, no desde un lugar de cultivo, sino desde el concepto ancestral de cazador-recolector. Durante mayo, antes de que cesaran las lluvias, diseñamos juntas un sistema de riego que permitiera al parterre sobrevivir a los duros veranos de la meseta. Y transformamos las latas que antes cubrían el parterre en bancos para disfrutar de él. A través del taller se han juntado teoría y práctica, investigación y proyecto. Si bien nuestra primera idea tenía más que ver con explorar el diseño y construcción de prototipos de colmenas, finalmente hemos acabado cuidando de un bosque. La inclusión de plantas y semillas diversas, y no interrumpir su crecimiento, ha creado un hábitat ocupado por múltiples especies vegetales, fúngicas, bacterianas y animales, plagada de polinizadores en sus partes aéreas y maravillosos descomponedores en la capa subterránea, creando un suelo regenerado, rico y esponjoso. Lo más que humano nos ha llevado a necesitar un enfoque interescalar. Una pequeña acción en un lugar y momento concreto puede tener múltiples consecuencias en marcos y tiempos lejanos. Quisimos compartir nuestros hallazgos con la comunidad universitaria y con el resto de Madrid. Hicimos barajas de cartas que explicaban las múltiples especies que habitaban la isla, mapas para facilitar su comprensión y carteles para marcarlas en el terreno. A mediados de mayo organizamos un evento en El Rastro que incluyó compartir fanzines que recalcaban la importancia de las islas de biodiversidad y un programa de radio. Para cerrar, viajamos juntas a Maja el Rayo, un pueblo de la Sierra de Guadalajara, para aprender de una familia de apicultores. Conocimos de primera mano los sistemas gregarios de organización de las abejas melíferas, su polinización, y aprendimos sobre la conexión emocional y cultural con el territorio que tenían las familias del pueblo. La intervención en el parterre ha sido el canal de un proceso colectivo autoorganizado a través del cual se ha podido tramar una comunidad de cuidados más que humana, que tiene continuidad a día de hoy. Durante el verano nos organizamos para atenderlo cada semana y compartirnos las actualizaciones a través de un tablón de Miro. Tras el verano, vemos cómo estos acontecimientos han afectado a la vida en la escuela y al modo de querer ocupar y habitar en común, desencadenando otras iniciativas que buscan avivar la relación en la universidad, también en el entorno expandido, motivando a otras alumnas a replicar iniciativas en sus barrios. Nuestra intervención ha visibilizado un entramado desapercibido. La isla de biodiversidad denuncia que existen otros hábitats en los márgenes, que han sido excluidos y que permanecen estériles y controlados. Hemos visto la necesidad de crear imaginarios alternativos desde la práctica, reivindicar una ciudad de Madrid regenerativa y cuidadora con las demás especies y el medio ambiente, comunicar la emergencia climática a través del diseño adaptativo de nuestras ciudades, ampliar la relación cultural y emocional con el territorio, entendido como los ecosistemas expandidos que habitan nuestro entorno. ¿Y si empezamos a pensar las ciudades no en términos de necesidades que ya conocemos, sino en términos de diversidades cuyas conexiones no conocemos?